Buenas muchachos, ahora vamos a seguir con el tema de arquitectura de un microcontrolador PIC16F1787. Ahora lo que vamos a ver es el repertorio de instrucciones. Esta clase va a ser un poco más práctica. Vamos a entender algunos conceptos que dejamos en las clases pasadas en el aire, porque nos va a permitir, a partir del repertorio de instrucciones, aclarar muchas dudas que habíamos dejado, como dije anteriormente, en el aire. Entonces, para empezar, vamos a ver el concepto de lo que es el repertorio de instrucciones. Esto es un conjunto de instrucciones en lenguaje máquina que permite programar al microcontrolador o microprocesador. También lo vamos a conocer como el set de instrucciones. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar en este tema. Como dije, va a ser algo mucho más práctico que en los casos anteriores. Ahora, para nosotros estudiar este set de instrucciones, vamos a introducir un concepto que lo vamos a conocer como ciclo de instrucción. Este ciclo de instrucción no es más que el periodo que tarda la unidad de control del microprocesador en ejecutar una instrucción de lenguaje máquina. Vamos a verlo un poco más detallado en este diagrama. Volviendo a la arquitectura del microprocesador o microcontrolador, habíamos comentado en las primeras clases que la unidad de control o el microprocesador trabaja con una señal de reloj. Esa señal de reloj generalmente es utilizada por la unidad de control del microprocesador. Y no es más, como estamos trabajando en un circuito síncrono como digitales, no es más que un tren de pulsos digitales de unos y ceros. Ahora bien, para explicar el ciclo de instrucción, vamos a detallar un poco más esta señal de reloj. Esta señal de reloj, como comenté, en digital es un tren de pulso de unos y ceros lógicos, la cual va a tener una frecuencia y la vamos a conocer como Fox, frecuencia de oscilación. Cada una de estas frecuencias va a tener, o mejor dicho, esta frecuencia va a tener periodos fijos. Y lo vamos a llamar Tox, periodo de oscilación. ¿De quién? De la frecuencia de oscilación. Bueno, un ciclo de instrucción no es más que 4 periodos de oscilación. Y es lo que vamos a conocer como un ciclo de instrucción. Como dice la definición, un ciclo de instrucción es el periodo o tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción. Por lo tanto, vamos a definir que un ciclo de instrucción para nuestro micro corresponde a 4 periodos de la frecuencia de oscilación. Y este va a ser el tiempo en que tarda de ejecutar la mayoría de las instrucciones en nuestro microprocesador. Después vamos a ver que hay algunas instrucciones que se ejecutan en 2 ciclos de instrucción. Pero por ahora vamos a definir que un ciclo de instrucción está definido por 4 periodos de la señal de oscilación y es el tiempo en que tarda en ejecutarse una instrucción. Entonces es lo que vamos a conocer como un ciclo de instrucción. Ahora bien, supongamos que esta frecuencia que está aquí, nosotros la colocamos para que trabaje a 4 MHz. Entonces podemos determinar el tiempo en que tarda un ciclo de instrucción. Por ejemplo, el periodo de esta frecuencia es el inverso de esa frecuencia. Por lo tanto, el inverso de 4 MHz quiere decir que el periodo es 0,25 microsegundos. Este es este tiempo de periodo de esta señal de frecuencia a 4 MHz. Entonces, ¿cuánto dura un ciclo de instrucción? Bueno, como lo hemos definido, 4 veces el periodo de oscilación, o lo que es lo mismo, 4 por 0,25 microsegundos sería que un ciclo de instrucción es igual a 1 microsegundo. O sea, este es el tiempo o el periodo en que se tarda en ejecutar una instrucción a 4 MHz. Es igual a 1 microsegundo. Para reforzar este concepto, vamos a ver esto mismo
Ahora, si colocamos el micro a que trabaje a una frecuencia mayor, esa frecuencia va a ser 20 MHz. Volvemos a hacer los cálculos. Ojo, si el reloj es la misma, lo único que estamos cambiando es la frecuencia de trabajo. Por lo tanto, el periodo es el inverso de esa frecuencia, siendo el inverso de 20 MHz 0.05 microsegundos. El concepto de ciclo de instrucción es el mismo. Un ciclo de instrucción es 4 veces este periodo. Pero ojo, ahora a 20 MHz, ese ciclo de instrucción va a durar 4 por 0.05 microsegundos. Es lo mismo que ese ciclo de instrucción a 20 MHz va a ser de 0.2 microsegundos. Esto lo doy de referencia. Inclusive vamos a comparar el cálculo que hicimos anteriormente, que a 4 MHz un ciclo de instrucción tarda en ejecutar una instrucción 1 microsegundo. Para el caso que acabamos de ver, a 20 MHz ese mismo ciclo de instrucción tarda 0.2 microsegundos. Quiere decir que si ustedes colocan o realizan, mejor dicho, un programa y lo ejecutan a 4 MHz, cada instrucción se va a ejecutar en 1 microsegundo. Si ese mismo programa lo colocan y lo ejecutan a una frecuencia de reloj de 20 MHz, cada instrucción se va a ejecutar en 0.2 microsegundos. Lo que nos da que en conclusión, mientras mayor es la frecuencia de trabajo del micro, el programa se ejecuta mucho más rápido. En este caso, para esta frecuencia de 20 MHz, es 5 veces más rápido el programa que ejecutarlo a 4 MHz. Claro, ustedes me preguntarán, entonces, ¿por qué todos los programas no los ejecutamos a la máxima frecuencia que puede trabajar el micro? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es que a mayor frecuencia el consumo de energía es mayor y a veces esto es contraproducente. Inclusive en aquellas aplicaciones donde un micro lo pueden poner a trabajar con una batería. Esta es una de las mayores razones. Otro es que a veces los periféricos no soportan una velocidad tan rápida y a veces es conveniente bajar la frecuencia de trabajo del micro. Hay otras razones, pero estas son, diría yo, las que más predominan a la hora de utilizar una frecuencia mayor o no. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a definir como ciclo de instrucción. Y veremos que ahora el ciclo de instrucción depende de la frecuencia a la cual trabaje el reloj del microprocesador o microcontrolador. Entonces, visto el set de instrucciones, su concepto y lo que es el concepto de tiempo en que se tarda en ejecutar, ahora vamos a ver que el set de instrucciones que nosotros vamos a estudiar ahora, básicamente el fabricante lo divide en 3 categorías. Lo divide en instrucciones orientadas a bytes, instrucciones orientadas a bits e instrucciones de control y operandos inmediatos o constantes. Entonces él separa en categoría las instrucciones o su set de instrucciones según las operaciones que hace. Las orientadas a bytes es porque realizan operaciones de 8 bits o 1 byte. Las orientadas a bits, como su nombre lo dice, es porque realizan operaciones solo sobre 1 bit. Estas dos sobre la memoria RAM. Las instrucciones de control son aquellas que generalmente son de salto, de brinco, ya la vamos a estudiar. Hay otras. Y las de operando inmediato son las que hacen operaciones con datos tipo constante. Entonces la vamos a ir viendo y practicando la mayoría de ellas. Ahora bien, una instrucción tiene un formato, se puede decir, igual para casi que todos los microprocesadores que salen al mercado. Generalmente una instrucción tiene la vamos a llamar como un mnemónico. La instrucción es la que está en rojo, esta que está aquí. Y vamos a tener que una instrucción por lo general tiene 2 campos. Un campo que es la operación, que indica la
la operación a que va a realizar este mnemónico o esta instrucción. Y otro campo que son los operandos o los datos requeridos por la instrucción. Entonces tiene básicamente una instrucción que la vamos a llamar un mnemónico. Tiene dos campos importantes. Ojo, algunas solamente cuentan con la operación, no tienen operando. Otras inclusive tienen un solo operando, un solo dato. Aquí como vemos hay dos campos en los operandos. Algunas tienen un solo campo, otras, como dije, no tienen operando. Va a depender de la propia instrucción. ¿Cómo vamos a estudiar estas instrucciones? Bueno, vamos a verlas unas por una. Algunas las vamos a estudiar en detalle y otras ustedes las van a tener que practicar. Y así les sirve de experiencia. Ejemplo. Vamos a estudiar las instrucciones en un cuadro, como está aquí. Esa instrucción que acabamos de ver es la primera que vamos a estudiar, donde en la primera columna vamos a colocar el mnemónico de la instrucción, que es el que acabamos de ver, que tiene dos campos, la operación y los datos o lo operando. En este caso, move f, espacio f, d. La operación es move, mover, y aquí están los campos de datos que va a mover. En la siguiente columna nos va a describir brevemente lo que hace esta instrucción. Esta instrucción es una instrucción de transferencia o de mover datos. Vamos a mover el dato f, especificado por este campo de datos, a un destino especificado por este campo del operando destino. Ahora la vamos a detallar más. Aquí en esta columna indica el tiempo o el periodo en ciclo de instrucción que tarda en ejecutarse esta instrucción. Esta instrucción tarda en ejecutarse un ciclo de instrucción, o lo que es lo mismo, como acabamos de ver, 4 periodos de la señal de reloj. Después viene un campo muy interesante que dice 14 bit opcode. Este dato está en binario. Son bits que representa lo que vamos a conocer como el código máquina del mnemónico que estamos colocando aquí. Cada mnemónico que nosotros coloquemos tiene un equivalente código máquina o lo que vamos a conocer como el opcode y va a ser siempre en 14 bits. Entonces, este dato de 14 bits es lo que va a representar el código máquina del mnemónico y es el que vamos a ver más adelante, el que vamos a grabar en la memoria del programa o lo que es lo mismo, la memoria tipo ROM. Lo vamos a hacer con un ejemplo más didáctico y así comprendemos más qué significa este opcode. Después tenemos el último columna que representa las banderas del registro estatus que afecta esta instrucción. Ya habíamos comentado que la bandera o el registro estatus comprende 3 banderas que indican el estado de las operaciones aritméticas y lógicas, que eran C, DC y Z. Esta instrucción en particular solo afecta Z. No va a afectar ni la bandera C ni la bandera DC. Para nosotros comprender esta primera instrucción, la voy a explicar en 2 partes. Uno, la primera parte vamos a comprender cómo utilizar la instrucción y qué es la operación que va a hacer. Y la segunda parte, lo que deseo es ver cómo el micro va a ejecutar esta instrucción, para ver si de manera práctica podemos comprender cómo el micro utiliza esta instrucción y la puede ejecutar. Entonces, esta primera parte la vamos a descifrar con este cuadro. En un resumen, el mnemónico, como vimos ahorita, es move f espacio f, d. Esto indica la operación que va a hacer el mnemónico y aquí indican los operandos o los datos que tiene el mnemónico. Y voy a colocar su opcode, su código máquina reflejado. Su código máquina más o menos es un reflejo de la instrucción. El código máquina, los 6 bits más significativos, equivalente al mnemónico, van a ser lo que indica la operación que va a hacer la instrucción. Es como que si el micro viese que estos 6 bits es la palabra moveF.
porque el micro realmente va a ejecutar es el opcode, no el mnemónico. Después, los 8 bits que vienen de los 14 van a ser los datos. En particular, el bit 7 va a ser el operando D, que está reservado un bit para ese operando. Y los 7 siguientes bits están reservados para F, que es el operando F del campo que está aquí. Y eso lo vamos a estudiar ahora. Ejemplo, ¿qué hace esta instrucción? Esta instrucción, como vimos, lo que hace es mover el dato del operando F a un destino. ¿Quién va a ser este destino? Este destino, como vemos en el opcode, tiene reservado un solo bit. Bueno, ese destino, como un solo bit, tiene dos condiciones. Si D es igual a 0 o si D es igual a 1. El destino es, si D es igual a 0, este dato de F va a ir a almacenarse en W. Y si D es igual a 1, este dato de F va a ir a almacenarse en el mismo F direccionado por esto. ¿Okay? Ahora, ¿quién es F? F es un dato que está en la dirección RAM de la memoria RAM. Vamos a estudiar ahora esa memoria, o mejor dicho, a recordar cómo está estructurado esa memoria, porque ya lo vimos en clase pasada. Ejemplo, aquí tenemos la memoria RAM. Para recordar, la memoria RAM, en la parte externa vamos a representar las direcciones que van desde la 000 en hexadecimal hasta la FFF en hexadecimal, o sea, 12 bits de direcciones, lo que representan 4096 direcciones o combinaciones de direcciones. En cada una de esas direcciones, la RAM se va a almacenar un dato de 8 bits. Como vemos aquí, puede ser aleatorio, coloqué un dato en particular. Como vamos a estudiar en principio el método de direccionamiento directo, cuando es así, el micro segmenta a la memoria RAM en bancos. Y cada banco, como hemos comentado, va a tener 128 direcciones. Entonces vamos a tener banco 0, de la dirección 0 a la 7F, son 128 direcciones. Las siguientes 128 direcciones van a comprender el banco 1, después el banco 2, después el banco 3, después el banco 4, después el banco 5, 6, 7, hasta el último banco, que es el banco 31. Entonces el micro, cuando utiliza el método de direccionamiento directo, segmenta la memoria RAM en 32 bancos, como ya lo hemos venido estudiando. También vimos que cada banco tiene una estructura similar, desde el banco 0 hasta el banco 31, la estructura de cada banco que lo direcciona el opcode, que son de la 0 a la 7F, 128 direcciones, como estructura es el mismo, donde vamos a tener los primeros 12 bytes, los registros del núcleo, los siguientes 20 bytes, los registros del área SFR, los siguientes 80, que es el área de RAM de propósito general, que es donde ustedes pueden almacenar sus datos de usuario, e igualmente con los siguientes 16 bytes, que también ustedes pueden almacenar sus datos, pero podemos llamarla que una RAM GPR, pero común, lo que corresponde a los 128 bytes de direccionamiento dentro de cada banco. Por eso que pongo cada banco, banco N. Esta estructura puede ser la del banco 0, la del banco 1, banco 2 o el banco 31 como estructura. Y también estudiamos ya los registros del núcleo. ¿Cuáles son? Que son 12 bytes. Esos 12 bytes son los primeros 2 bytes que almacena la RAM, permiten indicar que el direccionamiento a utilizar es el indirecto. La dirección 2 es el PCL, o sea, la parte baja del contador de programa. La dirección 3 es el registro status, que como comentamos, ahí están colocadas las banderas que señalizan el estado de las operaciones aritméticas. La dirección 4.5 corresponde al registro FCR0, la 6.7 FCR1, que genera la dirección cuando utilizamos el método de direccionamiento indirecto. Esto lo vamos a ver más adelante. Dos registros que vamos a estudiar ahorita es el de la dirección 8 y 9, que es el registro BSR, y el registro WREC, que es el registro W.
BCR es el que indica en el banco que estamos y W es el que se utiliza para las operaciones aritméticas y lógicas en la unidad aritmética y lógica del microprocesador. Entonces, esto lo vamos a estudiar. Esta estructura es necesaria tenerla presente a la hora de realizar las instrucciones. Porque, ¿qué les digo que hace la instrucción que acabamos de ver? Bueno, accesar un dato de F es en la RAM, en esta parte de la memoria RAM, cualquier dirección. ¿Sí? Claro que eso va a depender también de BCR para poder accesar un dato. Como hemos venido diciendo, vamos a tener que tener presente esta memoria a la hora de estudiar esta dirección. ¿Estamos claros? Entonces, viendo esta, yo de esa estructura RAM voy a tomar un segmento, en este caso el banco 0. Voy a hacer el banco 1, banco 2, banco 3 o hasta el banco 31. Pero para este ejemplo voy a tomar el banco 0. ¿Cómo yo sé que estoy en el banco 0? Y recuerden que la dirección en la RAM van desde A0 hasta sus 11, 12 líneas de direcciones, de las cuales los 5 bits más significativos los generan a través de BCR. Mientras BCR sea 0, estoy en el banco 0. ¿Cómo yo me direcciono dentro del banco? Con los primeros 7 bits que vienen del opcode, desde A0 hasta su 6. Estos 7 bits ya vamos a ver que son estos mismos 7 bits del opcode de esta instrucción. ¿Okay? Acabamos de ver que los bancos tienen una estructura que es que los primeros 12 bytes representan a los registros del núcleo. Los siguientes 20 bytes representan a los registros del área CFR. Los 80 que vienen al GPR y los últimos 16 a lo vamos a conocer como el GPR, los registros de datos, pero de área común. También vimos que en la dirección 8 está el registro BCR. ¿Quién es este registro BCR? El que contiene los 5 bits que genera la dirección en el método de direccionamiento directo. Después de un reset, este registro ya habíamos visto que todos sus bits son 0, pero él utiliza los primeros 5 bits. Entonces, estos 5 bits, lo que tengan estos 5 bits van a estar en la dirección de la memoria RAM. Como es 0, entonces todo el tiempo va a ser 0. Eso lo podemos cambiar después por software, pero inicialmente es 0. Y después tenemos que la dirección la vamos a generar con el opcode, con sus primeros 7 bits de direcciones van a ser del opcode, que realmente va a venir de la código máquina, que es el opcode de la propia instrucción, que son estos 7 bits primeros que están aquí. Entonces, esta instrucción vamos a colocar la dirección que queremos dentro del banco con F. Con estos primeros 7 bits podemos direccionar todos los 128 registros que están dentro de cada banco de la memoria RAM. Y solamente contienen estos primeros 7 bits. No, esta instrucción no contiene el BCR. Esto está en el registro BCR. Entonces, esta es una instrucción de transferencia que vamos a ver el dato que contenga la dirección de 7 bits aquí a un destino. Como dije, ese destino va a ser si D es igual a 0 o si D es igual a 1. Para estudiar vamos a hacer este ejemplo. Yo quiero mover, el destino va a ser W, como dije. W, cuando se energiza la memoria, puede tener cualquier dato. Yo asumo que ese dato es 2, 1, pero puede ser cualquiera. El ejemplo que les quiero plantear es que yo quiero mover el dato de F, la dirección 25H, a W. Por lo tanto, quiere decir que esta F que está aquí debe tomar el dato 25. Y W es el destino, la D. Como el destino quiero que sea W, entonces D debe ser 0. Visto esto, yo lo que hago es rellenar esta instrucción con los operandos que yo quiero. Entonces pongo move F, en este caso 25, y como quiero destino de W, entonces a D la coloco igual a 0. Esta instrucción que hace, muevo el dato de la dirección F25 a W. ¿Qué dirección va a ser eso? F va a ser, generado por el opcode, va a ser 2, 5.
muevo el dato de esta dirección. ¿De qué banco? Del banco que tenga el registro BCR. Bueno, el dato 25 del banco que tiene en este caso BCR, que es el banco 0, ese dato va a tener algo aleatorio. Yo puedo decir que es 6C, pero puede ser otro dato. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Toma el dato de esta dirección, que es el dato 6C, y lo mueve al destino W. O sea que W debería tener el dato que tiene la dirección 25. Eso es lo que va a hacer. Ahora, este mnemónico yo puedo darle su equivalente a código máquina, que es el opcode. Bueno, los 6 bits más significativos son constantes para esta instrucción. Después viene D. ¿Cuál es D? D, como vimos, es este campo del operando. Es 0. Entonces en D colocamos 0. Y después vienen los 7 bits de F. ¿Qué F yo coloqué aquí? F es 25. En 7 bits tiene que ser 7 bits. Como es 25, este número se supone hexadecimal, coloco 2, 5. Y así se completa el opcode para los datos del mnemónico que yo quiero representar. Entonces esta instrucción, para concluir, lo que hace es mover el dato de la dirección F25 al destino señalado por mí, que en este caso D es igual a 0, lo va a mover a W. También puede moverlo a él mismo, también. ¿Ok? Pero bueno, por ahora lo quiero hacer a W. Entonces el dato de la dirección 25, buscamos aquí la dirección 25 del banco en curso es banco 0, dirección 25, el dato es 6C. Esa instrucción, después que se ejecute, este dato pasa a W. Para explicar esto, voy a explicar la segunda parte de lo que les comenté de lo que quiero hacer con la instrucción. Esa segunda parte es representar la arquitectura del micro, en este caso, para ver cómo se ejecuta esta instrucción. Entonces, la arquitectura del micro es, como vemos aquí en el cuadro central, vamos a representar esa arquitectura del microprocesador. La arreglé de tal manera para entender la explicación de esta instrucción, pero es la misma arquitectura que venimos viendo. En la parte inferior está su unidad aritmética y lógica. El resultado se puede depositar en W o en la RAM. Este dato W que está aquí es el que puede tener uno de los datos de entrada de la ULA o puede ser el resultado de la unidad aritmética y lógica. El otro dato va a venir de la RAM o del código máquina. Su unidad de control es esta que está aquí arriba y su cuadro principal es la que va a ejecutar todo el control del microprocesador. Vamos a ver ahora la memoria ROM. La memoria ROM, como sabemos, va a generar el bus de direcciones del micro a través del registro PC, que es de 15 bits, pero nosotros vamos a tomar los 13 que necesita la memoria ROM. Entonces la memoria ROM puede tener las direcciones desde la 0000 hasta la 1FFF, lo que este micro puede generar, o el PC, con 13 bits de 8192 direcciones. En cada una de estas direcciones va a almacenar un dato de la capacidad de ese bus, que es 14 bits, o una palabra de 14 bits. Entonces, como vemos, esta palabra que se almacena en la ROM va a representar una instrucción que es el opcode que acabamos de ver. En este caso, yo supongo que toda la ROM está borrada y cuando es así, todos sus bits, como dije anteriormente, son unos lógicos. Por eso es que coloco todos sus bits en uno lógico. Ahora bien, la memoria RAM. La memoria RAM genera sus direcciones en 12 bits, lo que nos permite direccionar desde la 0000 hasta la FFF. O sea, con 12 bits de direcciones tenemos 4096 combinaciones. En cada una podemos almacenar un dato o un byte de 8 bits. ¿Quién genera la dirección? Solamente voy a representar el método de direccionamiento directo, que les voy a recordar que se forman por dos campos. Uno del opcode, que son los primeros 7 bits, y el otro del registro BCR, que son los 5 bits más significativos. De esta manera se generan los 12 bits que accesan la dirección de la memoria RAM. ¿Okay?
Para ejecutar la instrucción que les acabo de explicar, ¿qué tenemos que hacer? Almacenar el opcode en la memoria ROM, porque en la memoria ROM es donde se almacena el programa. Como vimos, ese opcode es de 14 bits. Entonces, esos 14 bits son los que van a estar en el dato de la memoria ROM. Ejemplo, con un equipo especial, ustedes graban ese dato en la primera dirección que va a ejecutar el micro, que ya hemos comentado que es la dirección 0. Entonces, en esta dirección 0 vamos a guardar o almacenar la instrucción que queremos ejecutar, que es la que acabamos de ver. Ahí lo almacenamos. El dato o code 00100 y ya con sus datos D y F representa la instrucción move 25,0. Lo almacenamos. El opcode de esta instrucción se almacena en el dato de la memoria ROM. En la primera instrucción que vamos a ejecutar debe estar en la dirección 0. ¿Ok? Ahora, cuando energizan el micro, se genera un reset. Ese reset lo que hace es inicializar muchos registros internos, tanto de la RAM como el PC. Cuando se energiza el micro por primera vez, entonces el PC toma el valor de 0. ¿Okay? Y además en la RAM se inicializan algunos registros. Yo los voy a colocar aquí solo los que me interesan. Acuérdense, el BCR que está en la dirección 8 se inicializa en 0. El WREC realmente toma un dato aleatorio. Yo voy a colocar un dato aleatorio aquí, el 2.1. Y como una de las transferencias de datos que va a hacer es en F25, voy a colocar el dato 25, que también toma un dato aleatorio. Yo voy a colocar en este caso 6.0. Ahora, ¿quién genera la dirección en el método de procesamiento directo? Les comenté que los 5 bits vienen del BCR. Bueno, lo que tenga este registro, que cuando se genera un reset, automáticamente se coloca en 0, esos 5 bits se colocan aquí. Y el opcode va a depender de la instrucción. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El micro, cuando va a ejecutar un programa, lo primero que hace es buscar el programa. ¿Dónde lo busca? En la ROM. ¿Dónde comienza? Donde apunta el PC inicialmente, que es la dirección 0. Él genera la dirección. Esa dirección, él va a buscar este dato, que este dato representa realmente el código máquina de esta instrucción. Él la lee, pasa su bus de datos, la unidad de control toma ese dato de la ROM, decodifica la instrucción, ya sabe que estos 6 bits más significativos representan a la instrucción de transferencia MOVF y los 8 bits menos significativos corresponden a los datos operando. D es el destino, quiere decir que el dato F lo vamos a ver al destino W. Esta F que está aquí, que representa 25, es el del opcode que va a los 7 primeros bits para el direccionamiento directo de accesar a la memoria RAM. Entonces ya el micro automáticamente estos 7 bits los pasa para acá. Y es lo que va a generar el método de direccionamiento directo para accesar a la memoria RAM. ¿Qué dirección va a buscar? Bueno, cuando utiliza el método de direccionamiento directo va a ser banco 0, definido por BCR, que es lo que tiene este registro, dirección 2.5, que lo define F del opcode. Entonces, banco 0, dirección 2.5 va a ser la dirección 0.25. Ojo, él va a direccionar los 12 bits. Entonces, él va a tomar la dirección 2.5, 0.25 hexadecimal, va a generar esta dirección. El micro va a decirle a la memoria RAM, te voy a leer, va a leer este dato, ¿y a dónde lo va a depositar? En el destino que yo le señalé aquí, que es W. Entonces, esa dirección, ese dato va al destino W, que esta misma es un espejo de esto. Realmente se va a depositar aquí, pero lo estoy señalando aquí porque está dentro de la arquitectura. Pero este dato se pasa al registro W, que es lo que está como resultado en la ALU. Entonces, eso es lo que va a hacer esta instrucción. Mover el dato de F, que es 25, del banco que esté en ese momento en proceso, ese dato lo vamos a mover a W, que es el mismo W que está aquí. Y entonces es como vemos, una instrucción de transferencia de datos de una parte de la RAM
hacia W. Y en conclusión, de esta manera, aproximadamente, hay algunas otras cosas que hace, es cómo el micro ejecuta en particular la instrucción que estamos explicando. Automáticamente, después que ejecuta la instrucción, el PC se incrementa en 1, como vemos aquí. Por lo tanto, él automáticamente buscaría la siguiente el siguiente dato de la dirección ROM, que es la 1, busca este dato y lo va a ejecutar. Pero bueno, nuestro programa tiene una sola instrucción que grabamos y esa es la que estamos explicando. Pero ojo, el micro nunca se para. Él seguiría ejecutando programa secuencialmente. Por ahora, esta explicación espero que les aclare mucha duda de cómo ejecuta la instrucción que estamos en estudio, que como les comenté es esta primera instrucción, que es move f, f,d, y su código máquina es esto. Bueno, afecta z. Después explico esto un poco más, con más detenimiento, cuando sigamos viendo las instrucciones.